Hola, buenos días. Vamos a... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primeramente quiero comentarles dos, tres cositas y empezamos. La primera, les pido una disculpa porque la semana pasada les dije que solamente había recibido tres correos de este grupo, si no mal recuerdo. Y me dijeron que sí, efectivamente, había más gente que había mandado me refiero a lo de la simulación del examen. Y sí, se me habían ido al spam, ya los rescaté, ya los revisé, y sí son más de 15 personas, ¿sale? Por eso les pido una disculpa al respecto. El otro punto es, les mandé por ahí dos correos o un correo con dos archivos. El primero fue bueno, los dos archivos son, si no mal recuerdo, fue la simulación del proyecto del examen, ¿sí? Espero que ya lo hayan checado, pues córranlo, es muy fácil y pues eso les va a servir para el parcial. El otro archivo era de la presentación de los efectos fijos, que le puse ahí número uno. Me falta la segunda parte que la vamos a terminar el día de hoy y con eso cerramos la primera unidad, ¿sale? ¿Qué más? Mañana vamos a tener otro examen, ¿sale? No cuenta tampoco, pero no va a haber clase, o sea, vamos a practicar, va a ser otra simulación, no vamos a usar la computadora, ¿sale? Para que se vengan, para que no se presionen. Van a ser puras preguntas y vamos a estar trabajando sobre todo sobre la descomposición de la varianza, que el día de hoy vamos a terminar. La fecha del examen parcial va a ser el 17 de marzo, en 2 semanas, para que vayan agendando, vayan repasando y vamos a abarcar hasta, pues básicamente todo esto que hemos visto en esta unidad y algo muy poquito con lo que veamos en estas 2 semanas. Pero básicamente vamos a cubrir los dos exámenes de simulación que vamos a tener hasta el día de mañana. Estoy pensando justamente en darme una vuelta en esos días y aplicarles el examen de manera directa y a lo mejor podemos tener alguna clase. Pero con todo este rollo de la semana pasada igual estoy valorando, ¿sí? Y si no, bueno, pues es mejor para ustedes, ¿no? Para que no esté yo ahí y ustedes puedan trabajar más tranquilos y todavía puedan echar copia, ¿no? ¿Sale? Entonces, más o menos, para que tengan las fechas ahí a la mano. Y ese es el plan de aquí al 17. ¿Sale? ¿Tienen dudas al respecto? Y el día de mañana, antes del examen, también les voy a hablar sobre qué es lo que quiero que hagan del proyecto. ¿Sale? Se me estaba pasando eso. Entonces, vamos avanzando, el tiempo va corriendo muy rápido. Pues yo creo que vamos muy bien, vamos muy bien. Sí, entonces no se presionen, nada más y no dejen de revisar y vamos a echarle un poquito de ganas todos. ¿Sale? Vamos a continuar con el mismo tema que ya se está convirtiendo añejo, ¿no? Sobre la descomposición de la varianza. Eh, ¿Sale? Ahí nos quedamos, si no mal recuerdo, la semana pasada, eh, con este modelo, donde les decía que, pues a cualquier modelo mixto, pues tú le puedes ajustar n número de efectos fijos, de efectos aleatorios, bueno, pues no hay muchos, son 4 o 5 máximo que podemos usar, pero básicamente hemos estado enfocados a entender cuáles son los efectos fijos, cuáles son los efectos aleatorios y en un modelo mixto cómo los podemos combinar, ¿sí? Eh, Estábamos en este modelo donde teníamos tres efectos fijos, que es ¿cómo se llama? Es el efecto del sexo, el efecto del tipo de parto y la edad de la madre. Solamente para ejemplificar esta parte. Y hablábamos de dos efectos, ¿verdad? Empezamos con el efecto aditivo o el efecto directo, que así es como les dije que se llamaba.
y le vamos a ir adicionando los otros efectos aleatorios, como cuáles, como el efecto materno, el efecto materno ambiental permanente, el efecto del semental, y eso es justamente lo que vamos a ir viendo ahorita. Esto lo vimos con dos o tres ejemplos, justamente vamos a ir adicionándole más efectos para que esto quede un poquito más claro, pero en esencia es el mismo procedimiento, ¿sí? Cuando ustedes preparan su información para hacer la evaluación genética o para hacer el análisis de cada modelo, pues obviamente ustedes deciden cuántos efectos o qué es lo que quieren ajustar. En este caso, terminamos con el ajuste nada más del efecto aditivo, ¿verdad? O el efecto directo del animal y que nos quedamos en adicionarle el efecto materno, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, preparamos nuestra información, corremos el programa y ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues les decía, aquí está el efecto directo y en qué estamos interesados, en sigma, que es la varianza de cada efecto aleatorio. Les decía que para los efectos fijos únicamente lo que nos dice, qué nos dice el análisis? Pues nada más nos indica la significancia de cada efecto. ¿Qué quiere decir? Yo les decía que antes de todo esto ustedes pueden probar 5 o 6 efectos y únicamente se deben considerar los efectos significativos. En este caso, el sexo, el tipo de parto, la edad de la madre son significativos, con la probabilidad del 1%, ¿sí? Entonces, no nos da más información, pero ¿en dónde debemos estar enfocados nosotros? En la parte de la varianza, en la descomposición de la varianza, ¿sí? Entonces, tenemos el efecto directo o el efecto aditivo, el efecto materno, ¿sí? Que es la madre. A este efecto sigan no haciéndole caso, que es el grupo contemporáneo, después lo vamos a ver, y el efecto residual, ¿cierto? Entonces, si ustedes van al modelo aquí, tienen los tres efectos fijos y tienen el efecto aditivo y el efecto la madre, que es aquí donde nosotros estamos interesados, en descomponer la varianza y es aquí la que nos da, ¿sí? Si nosotros sumamos todas estas varianzas, excepto esta, hagan de cuenta que no existe, vamos a tener el 100% de la variación. ¿Sí? Entonces es como se va descomponiendo. Ya tenemos dos efectos hasta aquí. ¿Sale? Esta es la última parte que nos resulta del análisis para peso al nacer, que es lo que estamos tratando de ejemplificar. Y nuevamente estas varianzas que están aquí, que es sigma, están aquí. ¿Sí? El efecto directo, el efecto de la madre, el efecto residual. Si nosotros sumamos todas estas varianzas, ¿cuál es la suma total? Y lo pueden ir haciendo sin problema. Súmenlo. Y les va a dar 0,85. Este es el error estándar, 0,016, pues dice menos 0,01, ¿sí? Y entonces ya tienen la varianza fenotípica, que eso es lo primero que hay que hacer. Que efectivamente, aquí lo vemos, ¿sí? La varianza fenotípica es igual a la varianza aditiva o la varianza genética más le sumamos, ¿verdad? La varianza materna. Acuérdense que en esta parte de aquí es la varianza genética, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Y la segunda parte es la varianza ambiental o la varianza residual. Entonces, en este caso, ¿cuál es el total de la varianza fenotípica? La varianza aditiva más la varianza materna, ¿sí? Varianza residual, que es 0,576. Y sacan esto. No, esto lo da automáticamente el programa, ¿sí? Se lo indicas y te lo da. Así como si fuera una indicación, un comando de R. Pero bueno, eso no es problema, porque y no se deben de preocupar, porque lo que yo les voy a dar son las varianzas. Lo único que ustedes deben tener claro es cómo la van calculando dependiendo del modelo que estemos usando. ¿Sale? Y de ahí, bueno, pues les decía, nos adelantamos un poquito. ¿Y para qué nos sirve la descomposición de las varianzas? Pues para estimar los parámetros genéticos. Uno de los parámetros más importantes, les decía, es la heredabilidad. ¿Sí?
¿Por qué? Porque finalmente esto es lo complicado, descomponer la variación, ¿sí? De todos los efectos y de ahí se deriva todo lo demás. ¿Qué hicimos en el ejemplo pasado cuando solamente teníamos la varianza aditiva? Pues solamente dividimos, ¿verdad? La varianza aditiva entre la varianza fenotípica, ¿sí? Y eso nos daba punto 17 o nos da punto 17 en este caso, ¿verdad? Punto 14,6, ¿sí? Que es la varianza aditiva entre la varianza, ¿cómo se llama? Fenotípica, ¿sale? Y para la varianza, para la heredabilidad materna, que es el otro efecto que ya le estamos sumando, es justamente punto 13, ¿sí? Entre punto 85, que es exactamente el total de la varianza fenotípica. Y se dan cuenta que la heredabilidad es diferente. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo exactamente otro efecto más, que es el efecto materno. ¿Qué es lo que pasa? Es que se remueve más variación, ¿sí? La varianza hacia dónde se va, pues le estamos metiendo al otro efecto, que es el efecto materno. ¿Sale? Y si nosotros seguimos agregando otros efectos, ¿qué va a pasar? Que la varianza aditiva o la varianza directa se va mejorando, porque yo les dije, entre mejor o más efectos tenga un modelo que estemos interesados, efectos fijos, efectos aleatorios, pues obviamente va a ser mucho más preciso nuestro modelo, ¿sí? El valor genético del animal en este caso para esa característica va a ser mucho más preciso, ¿sí? Si ustedes usan únicamente un modelo que tenga el efecto directo, la heredabilidad que dijimos la vez pasada que era punto 18 o punto 20, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo otros ejemplos donde ustedes van a ir viendo cómo cambian estos, la heredabilidad sobre todo. Sin embargo, lo que no se modifica en realidad mucho es la varianza fenotípica, porque en realidad es exactamente la misma, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo que es descomponerla incluyendo más efectos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en el otro ejemplo, ¿sale? Entonces me muevo. Ahora, ¿qué pasa con este modelo? Este modelo sigue teniendo los mismos tres efectos fijos, ¿sí? Para que no se confunda. El sexo, el tipo de parto y la edad de la madre. ¿Qué pasa con la segunda parte del modelo? Donde incluimos los efectos aleatorios. Ahora le ponemos el efecto directo, el efecto materno y le agregamos el efecto materno, pero se llama efecto materno ambiental permanente, que son aquellos efectos que no tienden a desaparecer o siempre están presentes ahí, pero que justamente estamos interesados en qué, en estimarlos. ¿Se acuerdan de la gráfica donde les decía, este es el 100% de la variación y cada efecto tiene este porcentaje? ¿Sí? Entonces, conforme más efectos aleatorios le vayamos incluyendo a nuestro modelo, justamente vamos a hacer una mejor descomposición de la varianza. ¿Sí? Y la exactitud de la información pues va a ser mucho más confiable. ¿Sí? Entonces, en este caso les decía, tenemos los efectos aditivos, los maternos y los maternos ambientales permanentes. Y ya el modelo ya se empezó a complicar más, ¿no? Porque no es lo mismo incluir un solo efecto aleatorio que dos o tres. ¿Sí? Pero no hay problema. Aquí la idea es que entiendan cómo se va haciendo la descomposición de la varianza, ¿sí? De ese 100% de los efectos aleatorios. Y van a esta parte que tenemos el efecto aditivo, el efecto materno, el efecto permanente, ambiental permanente, y entonces la variación para estos efectos ya va siendo diferente. Se va descomponiendo, ¿verdad? Nuevamente, no le hagan caso a este efecto y hagan de cuenta que lo otro es el 100% de la varianza. Que eso es justamente lo que yo les voy a poner.
el 100% de la variación para cada efecto dependiendo del modelo y ustedes deben tener, simplemente lo que tienen que hacer es el cálculo de la varianza fenotípica y en su defecto estimar la heredabilidad. ¿Sale? Entonces, eso es parte de lo que ustedes van a hacer. Y entonces, la otra parte no cambia, ¿no? Aquí está la fuente de la variación de los efectos fijos y seguimos incluyendo el sexo, el tipo de parto y la edad de la madre. Insisto, puede ser uno, puede ser dos, siempre y cuando sean los efectos que estén contribuyendo a esa variación o que nos expliquen esa mayor variación. ¿Sale? Entonces, vamos nuevamente a descomponer las varianzas. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a encontrar el efecto aditivo. Punto 15, que este efecto en realidad no cambia. ¿Sí? Independientemente del modelo que estemos usando, ajustando. Vamos a tener el efecto de la madre, el efecto materno, el efecto permanente en este caso. ¿Y qué es lo que pasa? Que el efecto materno disminuye casi al 30-40% o al 50%. No sé exactamente y lo podemos sacar o calcular. Lo único que quiero que vean es que cómo se va descomponiendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos hablando de los efectos maternos, ¿sí? Y entonces se reducen al 30%, al 50% y tenemos la parte residual, ¿sí? Si nosotros sumamos nuevamente todas estas varianzas, otra vez, ¿cuál es la suma de las tres varianzas de mis efectos? El aditivo, el materno y la varianza materna ambiental permanente. ¿Sí? Y entonces ya tenemos tres varianzas. ¿Qué fue lo que fuimos haciendo? Es que conforme vamos incluyendo un efecto, tu variación se va removiendo, ¿sí? La variación anterior creo que era más o menos 0,14 materna, 0,13. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que se va a 0,052, ¿verdad? Y la materna permanente 0,080. Pero la varianza total en realidad no cambia, es lo que yo les decía. Ya tenemos 0,85, aquí tenemos 0,83. La variación es mínima, ¿sí? Pero es por el ajuste del modelo. Y para estimar la heredabilidad nuevamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tomamos para la heredabilidad aditiva? 0,153 entre 0,83. Aquí están calculadas automáticamente, pero yo aquí lo hice para que ustedes lo vean. ¿Sí? Que eso es parte, es lo que yo quiero que entiendan. ¿Sí? Que no tenemos que tener el programa para correr esto. Quizás en futuras generaciones, si se compra la licencia o se tiene a la mano, y voy a tratar de hacer un ejemplo con ustedes para que vean cómo se hace y que es muy sencillo. ¿Sí? Lo complicado es realmente entender esta parte. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos bien claros cómo voy descomponiendo la variación, estamos del otro lado, ¿sí? Porque de ahí en fuera es únicamente aplicar la fórmula o las fórmulas y resolvimos el problema, ¿sale? Entonces, aquí está la heredabilidad materna, que es ahora 0,06, ¿sí? Cuando anteriormente, ¿cuánto era? 0,15. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que ahora estamos estimando los efectos maternos permanentes, ¿sí? Y entonces ahora tenemos una heredabilidad materna ambiental permanente de 0,09, ¿sí? Nosotros en realidad, ¿en qué estamos interesados? En en esta parte, en la parte del animal como tal, ¿sí? No tanto en la heredabilidad materna o la heredabilidad materna ambiental permanente. Nosotros estamos interesados y ¿qué es lo que consideramos para los programas de mejora genética? La heredabilidad o la heredabilidad del animal como tal. Sin embargo,
Cuando se estiman los valores genéticos de los animales en una matriz, que ahí sí lo vamos a ver en Excel, también se considera toda esta información, ¿sí? Insisto, entre más información tengamos, el valor genético va a ser mucho más preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar usando más información, ¿sí? Cuando hablemos de las correlaciones genéticas, de las correlaciones fenotípicas, de las covarianzas, todo eso se le va sumando a las heredabilidades de cada característica y es como se construye un bloop, ¿sí? Que después vamos a ver para qué nos sirve el bloop, para estimar los valores genéticos, pero todo esto que estamos haciendo aquí, que estamos tratando de entender de dónde vienen, es parte de la información que se usa. ¿Por qué? Porque si en un futuro nosotros queremos correr un bloop, es muy simple porque lo único que tenemos que hacer es ir a buscar la información a la literatura y podemos usar esa información. ¿Sí? Entonces, termino con un modelo donde ya estamos considerando tres efectos aleatorios. ¿Sale? Entonces, espero que hasta ahí terminamos esa parte. Terminamos esa parte. Ahorita el otro punto que vamos a ver es la interacción genotipo-ambiente. Y ahí vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a tratar de explicar cuál es la importancia, pero a ese mismo modelo que ya venimos trabajando y que venimos descomponiendo la variación entre los efectos fijos, ahora le vamos a meter la interacción genotipo por ambiente. También se puede poner el efecto del cemental, sí, como efecto aleatorio, y el modelo se va haciendo mucho más grande. Yo lo voy a dejar hasta ahí, que quede claro, pues, que únicamente, bueno, pues, para no confundirlos, yo creo que con esos tres efectos que puedan entender ustedes, y no todos. Si ustedes entienden la parte aditiva, con eso es más que suficiente. De ahí en fuera, pues es únicamente irle sumando los demás efectos. ¿Sale? Vamos a pasar a la parte de la interacción genotipo por ambiente. ¿Sí? Que mucha gente o muchos genetistas, este efecto, esta interacción, eh, la manejan como efecto fijo y otros dicen que se debe de manejar como efecto aleatorio. En este caso, bueno, desde mi punto de vista es mucho mejor eh, que este tipo de interacciones las manejemos, las manejemos como aleatorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este modelo yo les decía, no le hagan caso a esta parte, que esta interacción es, que es el grupo contemporáneo, que es el rebaño, ¿verdad? Que es el año de nacimiento y es la época de nacimiento. Es flock, year, season en inglés. Es el año, perdón, el rebaño o el rancho, el efecto del rancho, más el efecto del año, más la época de nacimiento. ¿Y dónde está ubicada esta interacción? En la parte de los efectos aleatorios. Mucha gente este efecto lo pasa para acá como efecto fijo. Y es válido, ¿por qué? Porque si se dieron cuenta que en este caso les estoy diciendo no le hagan caso. No le hagan caso y no estamos cuantificando esa variación. ¿Sí? Por eso que cuando vamos usando un modelo con más efectos aleatorios, ¿qué es lo que va pasando? Es que la variación se va removiendo a los efectos diferentes, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros decimos, siempre y cuando estos grupos contemporáneos sean de muchos animales o de un número de animales representativo, aquellos animales que nacieron en una misma época y en un mismo rebaño, pues obviamente eso es lo que hace la interacción, o sea, es como se forma ese grupo contemporáneo. ¿Qué buscamos nosotros? Grupos contemporáneos grandes, pues, con muchos animales. Si tenemos grupos contemporáneos de 5, 10 animales y tenemos 500 grupos contemporáneos en una base de datos de 100.000 animales, que quiere decir que lo mejor es
estos efectos mandarlos como efectos aleatorios. Pero simplemente en este caso no se considera esa variación, ¿sí? ¿Por qué? Porque este efecto bien pudiese, lo pudimos haber puesto de acá y en realidad no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque todos los efectos ambientales son parte de los efectos residuales y no se contemplan en esta descomposición de la varianza. ¿Sale? Nada más para que quede un poquito más claro, ¿sí? El por qué yo les decía, no consideren este efecto. Y estoy explicando que bien pudo haberse tomado como un efecto fijo. ¿Sale? ¿Qué va a pasar ahora en la parte de la interacción genotipo por ambiente? Y a veces cuando hablamos, oye, ¿y qué es la interacción genotipo por ambiente? ¿Y cuál es la importancia de esta interacción? Vamos a tratar de que quede un poquito claro o más claro. La definición es de la interacción genotipo por ambiente, que así es como se la vamos a encontrar en los artículos, a veces sin la X, solamente la GA, y dice que es un fenómeno donde diferentes genotipos o un genotipo responden de manera desigual a distintos ambientes, alterando el comportamiento o alterando el fenotipo, que ya dijimos qué es el fenotipo, las características físicas observables, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando les ponía la diapositiva con la vaca o el semental, que era el mismo, pero en diferentes ambientes? ¿Qué veíamos? Que donde había más forraje, quizás más humedad o forraje de mejor calidad, la vaca estaba en mejor condición corporal. ¿Qué pasaba en el otro ambiente donde se veían los nopales? ¿Sí? No forraje, la vaca estaba con una condición corporal menor, ¿sí? Más delgada. Entonces, justamente esa es la parte donde se dice, es un fenómeno donde un genotipo, un animal responden de manera igual o desigual a distintos ambientes. Eso es justamente la interacción genotipo-ambiente. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que ajustar esta interacción del genotipo por el ambiente? Porque nosotros estamos interesados en identificar todos aquellos factores que influyen en la expresión genética de un animal. Acuérdense que les decía, si un animal tiene los genes, ¿sí? Para ganar mucho peso, para producir mucha leche, sí, pero si nosotros no damos las condiciones, una buena alimentación, obviamente el animal no va a expresar su potencial genético, ¿sí? O al revés, podemos estar dando la mejor alimentación, pero el animal no tiene el potencial genético, es exactamente lo mismo. Entonces, eso es justamente por qué estamos interesados en ajustar esta interacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no ajustamos nosotros esta interacción, ¿qué va a pasar con las varianzas? Se van a modificar. Sí, va a haber una mayor remoción de la variación y entonces, ¿qué va a pasar? Los valores genéticos o los parámetros genéticos como la heredabilidad, pues van a ser mal estimadas, ¿sí? A veces no tenemos más información para medir o para ajustar el efecto materno, es verdad. Y por eso decimos, mira, con el efecto genético es más que importante. Y que también depende de la calidad de la información que tengamos, ¿verdad? Y entonces, ese es el principal efecto. Si nosotros no ajustamos la interacción genotipo por ambiente, entonces la precisión de estos parámetros como la heredabilidad, no va a ser lo mismo obtener una heredabilidad de 0,4 que una heredabilidad de 0,12, ¿sí? Que es un mundo de diferencia. Y que a veces con ajustar estas interacciones, ahorita lo vamos a ver en los resultados, cuando comparemos con el ejemplo que venimos haciendo, vamos a ver que las heredabilidades van a ser diferentes, ¿sí? Perdón. Ok.
En este último punto, se dice que la selección de los progenitores deberá realizarse en las mismas condiciones en que se va a desarrollar la progenie. Pero en realidad nunca se hace, nunca pasa esto, ¿sí? Nosotros compramos un semental en los Estados Unidos y te lo traes para la región centro. O simplemente del norte lleva semen al centro, al sur, y las condiciones son completamente diferentes, ¿sí? Lo ideal es que la selección de los progenitores sea exactamente de la misma región de donde nosotros vayamos a desarrollar la progenie. ¿Para qué? Para reducir ese efecto del genotipo por ambiente, de esa interacción, ¿sí? Sin embargo, si México es el que tiene una gran diversidad de climas, ¿sí? En Hidalgo tenemos 8 climas, o sea, no es lo mismo quienes son de Hidalgo o quienes conocen el estado, si estamos en Pachuca es la parte templada, ¿sí? Fría templada. Pero si te mueves a la Huasteca o a la sierra, que así se le llama, pues la humedad relativa es altísima, ¿sí? Las temperaturas son altísimas y estamos hablando exactamente de la misma región, ¿sí? No es lo mismo estar en Tulancingo, por decir, y que te muevas al Valle del Mezquital, ¿sí? O de la zona cebadera al Valle del Mezquital. Sin embargo, bueno, pues estamos en el mismo estado y a veces asumimos que son las mismas condiciones, ¿sí? Pero si hablamos a nivel nacional, imagínense, si a nivel estado las condiciones son diferentes en precipitación, en temperatura, en presión atmosférica, en la presencia de viento, ya no me quiero imaginar a nivel le sumas variantes, entonces vamos a encontrar que normalmente siempre hay una interacción genotipo por ambiente, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos entender esa parte, ¿sí? Que tenemos que ajustar esa interacción. ¿Para qué? Para conocer cuáles son los factores que están interviniendo, que en otras palabras no son más que los efectos ambientales, los efectos fijos, ¿sí? Y eso es lo que hacemos. Aquí como ejemplo, creo que ya se los comentaba, era el otro grupo. A ver, miren, un ejemplo, dice que, un ejemplo para la región lagunera en los Estados Unidos. Dice que los sementales probados como mejores genéticamente en los Estados Unidos también lo fueron en México, sí, en una evaluación, un artículo que yo chequé por ahí. Y básicamente, específicamente en la laguna. Pero ¿qué pasa en la segunda parte? Dice, pero su expresión, o sea, que fueron los mejores para producción de leche, ¿sí? Que se midió en sus hijas a través de una prueba de progenie. Pues que obviamente, pues en las vacas hay que esperarse a que se gesten, a que empiecen a producir leche y eso pasa después de los 2 años, ¿cierto? Pero que esta producción de leche en estos sementales que fueron los mejores se vio disminuida por el ambiente, ¿sí? O sea, sí demostraron los sementales ser los mejores en Estados Unidos, también demostraron ser los mejores en la comarca lagunera, ¿sí? Pero su producción de leche se vio disminuida. ¿Por qué? Por el ambiente justamente, ¿sí? ¿Y cuál es toda esa parte del ambiente? Nuevamente, la nutrición, la temperatura, la humedad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos influyen en la fisiología, en el comportamiento, en el salud de los animales y que está marcadamente influenciados por el ambiente, ¿sí? Entonces, he ahí por qué entre más efectos fijos tengamos es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer un mejor ajuste. ¿Sí? A veces no tenemos la temperatura, no tenemos la humedad, ni la velocidad del viento, ¿verdad? Pero que si nosotros se la pusiéramos en ese ajuste, el modelo sería mejor. O sea, esa variación sería mejor explicada. Y por ende, pues tuviésemos una mayor precisión en la estimación de nuestros valores genéticos, ¿sí? Como tal.
¿Sale? Más o menos quedó claro. Algunos ejemplos. Aquí tenemos tres gráficas, ¿sí? Son de ovinos y aquí lo que se midió fue el efecto del año de nacimiento en la ganancia de peso, en la conversión alimenticia y en el área del músculo del lomo, ¿sí? El efecto del año del nacimiento para dos periodos de nacimiento. Para el periodo uno, donde los corderos nacieron de noviembre a diciembre, por decir, un periodo uno, por definirlo, y el periodo 2 de los corderos que nacieron de enero para adelante, solamente para medir el efecto del periodo, ¿sí? O ver qué estaba pasando con la interacción, ¿sí? Del año de nacimiento y el periodo de nacimiento, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. ¿Qué vemos de manera particular en las tres gráficas? ¿Sí? Vemos que las dos líneas para cada uno de los periodos se cruzan, ¿sí? Aquí para ganancia de peso se cruzan en el 2000 y en el 2001. 2002, 2003, no hay esa interacción. O sea, si se cruzan estas líneas, quiere decir que hay una interacción del año de nacimiento con el periodo de nacimiento, ¿sí? En el caso de la conversión alimenticia es casi exactamente lo mismo, donde vemos que para el año 2000 y el 2001, estas líneas o estos periodos se cruzan. ¿Qué quiere decir? Que hay una interacción entre el año de nacimiento y el periodo de nacimiento. No sé qué quiere decir que posiblemente en un año los corderos tuvieron un mejor comportamiento que en el otro. ¿Por qué? Porque la temperatura fue diferente, porque eh, hubo el efecto del semental, se usó semen de los Estados Unidos o de otro país, llovió mucho, hubo mucha sequía. Eso es parte de lo que nosotros tratamos de explicar cuando hay esa interacción, ¿sí? En este caso es la interacción entre dos variables, pero es exactamente lo mismo cuando decimos, oye, hay interacción entre el genotipo por el ambiente, exactamente esto es lo que pasa. ¿Qué pasaría? Ok, termino para el área del músculo del lomo, ¿sí? Exactamente, en 3 años hubo esa interacción, no en este último año. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos que no hubo interacción entre estas variables? Efectivamente, las líneas estuvieran separadas, ¿sí? Y eso nos indicaría que no hubo un efecto del año de nacimiento sobre X característica, en este caso para estas tres, ¿sale? Es justamente como trabaja el efecto, la interacción genotipo por ambiente, ¿sí? Y esas preguntas, bueno, siempre es, a ver, explíqueme qué entiende usted por genotipo por ambiente. ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante ajustar? Porque es importante conocer cuáles son esos efectos fijos o esos efectos ambientales que me están influyendo en el año de nacimiento. Cuando hablemos de progreso genético, vamos a ver las genéticas. ¿Sí? Que ahí es donde vamos a ver, mira, por año el progreso ha sido este, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, también vamos a entender un poquito más, o sea, esta parte del efecto del año de nacimiento. ¿Se acuerdan por qué les decía que ese grupo contemporáneo tiene que formarse del rebaño o del hato? Si estuviésemos hablando de bovinos, papel muy importante el grupo contemporáneo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos uniendo tres efectos a la misma vez. El efecto del rebaño, el efecto del año y el efecto de la estación de nacimiento, que es el grupo contemporáneo, ¿verdad? Y entonces eso te da mucho más precisión.
al analizar tu información. Este es un ejemplo de la raza catalán en México, donde se dice que existe la evidencia de que hay labor genético de los animales, ¿sí? Este es un ejemplo diferente. No estamos hablando del año, no estamos hablando de, de la estación, ¿sí? En este ejemplo lo que trato de decirles es que cuando nosotros incluimos este efecto en nuestro análisis, y se mide a través de la correlación genética, ¿sí? Existe una región y otra hablando. Pues nosotros trajimos semen de Estados Unidos y lo usamos en la laguna. ¿Cómo se mide si hay la evidencia de la interacción genotipo por ambiente? Es a través de la correlación genética, ¿sí? Que quiere decir que se saca la correlación genética entre Estados Unidos y entre la comarca lagunera, y, y si resulta de .7, que después vamos a ver esta parte que es la correlación, que no es más que el grado mide el grado de asociación entre dos variables, entre dos regiones, y la correlación se usa justamente para ver cuál es la correlación genética entre regiones. En este caso tenemos 8 regiones a nivel nacional, para que quede más claro, ¿sí? ¿Cuáles? A los 150 días, 40,6 kilogramos, ¿sí? Eso es a nivel nacional. Pero si nosotros nos vamos por cada región, ¿sí? Norte Centro 41,9, Noroeste 38,2, Centro 41,7, Golfo Centro 38,9. El peso a los 150 días promedio por región. Y entonces vemos, por ejemplo, que en el Pacífico Centro es donde el promedio del peso a los 150 días es de 44 kilos. Es quien tiene el mayor peso, ¿sí? Y en el Pacífico Sur, 31,9. Si se dan cuenta ustedes, ¿cuál es la variación para esta característica, para esos 150 días? En todo México es enorme la variación que hay para esta característica. 44 menos 31 de 15 kilos, 14 kilos, ¿sí? Que existe entre el Pacífico Centro y el Pacífico Sur, ¿sí? En este caso, ¿cómo estimamos la interacción? Se supone que hay sementales que se adquieren aquí y el semen se usa aquí, aquí y en todas las regiones, ¿sí? Hay regiones, por ejemplo, como esta región del Pacífico Sur, que detectamos es que normalmente no adquieren semen de otras regiones. O, o si se adquiere esa proporción, ¿sí? Que quiere decir que normalmente esta región usa el mismo material genético, simples estados de daño, ¿sí? Y pues ahí puede ser una explicación del por qué esa diferencia es tan grande, ¿sí? Entonces, cuando nosotros metemos este ajuste de la interacción genotipo por ambiente, es justamente para minimizar los errores o para minimizar la interacción del genotipo por ambiente a nivel nacional. Lo importante es tratar siempre de ajustar, sobre todo cuando estemos hablando de una región. Cuando, ¿qué pasó? ¿Se salió o qué? Se salió de la reunión, profe. Ya no está compartiendo pantalla. ¿Desde dónde me salí? ¿Toda la clase?
En el mapa, profe. ¿Ahí nos quedamos? No. Ahí. ¿Qué no fue lo que... aquí fue donde se perdió la presentación? Sí. Ok, bueno, pues yo me seguía hablando y me seguía hablando y no detecté el... Bien, les decía que este era un ejemplo de Catadin a nivel nacional, ¿sí? Donde justamente lo que medimos o lo que ajustamos nosotros fue la interacción genotipo por ambiente a nivel nacional, ¿sí? Y el ejemplo que yo les pongo es que esta raza a los 150 días de edad tiene un peso promedio de 40,6 kilogramos, ¿sí? Si ustedes van al resto de las regiones, aquí nada más no hay para el noreste, porque en este estudio había pocos animales del noreste, ¿sí? Pero si ustedes ven cuál es el promedio de peso a los 150 días de esta raza en cada una de las regiones, vamos a ver que la variación es muy alta, ¿sí? Donde para el Pacífico Centro tenemos 44 kilos, ¿sí? Para el Pacífico Sur, ¿qué tenemos? 31,9. Si ustedes hacen una resta, estamos hablando de 14 kilos básicamente. Pero si ustedes hacen la resta de esta región con todas las regiones, van a encontrar 3, 4, 5, 6, 14 kilos de diferencia, ¿sí? ¿Qué nos está indicando? ¿Qué nos indican estos valores o estos promedios? Que efectivamente hay una variación muy grande en todo México. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes para cada región. Esta es una regionalización que usamos nosotros del INIFAF y que no es diferente a la que usa el gobierno de la República a nivel nacional. Insisto, si ustedes se van a la región norte-centro, son tres estados que casi es el 30 al 40% del territorio nacional. Y ahí vamos a encontrar mucha variación en todo lo que les decía: clima, temperatura, tipo de alimentación, todas las partes ambientales que queramos ponerle, ¿sí? Pero el papel de nosotros como genetistas es justamente, o sea, ajustar la interacción genotipo por ambiente y sobre todo estamos interesados en ver si existe esa interacción del genotipo por ambiente. ¿Para qué? Pues para lograr resultados mucho más confiables, mucho más precisos. Y este es un buen ejemplo, pues. Por eso siempre se requiere conocer de dónde viene la información, cuáles son los promedios y voy a regionalizar, usar diferentes regiones, ¿sí? Normalmente les decía que aquí lo que estamos nosotros haciendo es buscar si hay una interacción tipo por ambiente de esta región con esta y con el resto de las regiones. Y así sucesivamente. ¿Cómo se hace? Después vamos a hablar de la correlación genética, que no es más que mide el grado de asociación entre dos variables. ¿Sí? Entonces, por eso, mira, la correlación genética es alta. Como que, como el peso y la edad. La correlación es alta, ¿qué quiere decir? Que conforme el animal vaya avanzando de edad o vaya teniendo más edad, el peso se va a incrementar, ¿sí? Si fuera al revés, o también pudiese ser una correlación negativa, correlaciones negativas. Entonces, después vamos a explicar y lo vamos a ver bien, esta parte, ¿sí? Pero a lo que voy es que a través de la correlación que una región estimamos evidencia, estimamos la interacción genotipo por ambiente. El ejemplo claro es 14 diferencias, exactamente, pero más del Pacífico Sur no está usando material genético
de otras regiones, ¿sí? Normalmente es esa la conclusión a la que nosotros llegamos, ¿sí? Que por eso o el promedio de los 150, si están solamente material genético, están en y el 2 kilos, o ¿cómo se llama? La, la, la relación de parentescos que hay entre las progenes puede ser mayor, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de primero tener los promedios de cada región es un indicativo de que hay mucha variación. Y cuando estimamos la correlación genética entre una región y otra, a través de cómo comparten ese material genético a nivel nacional, que quiere decir que si nos da el punto 7 de correlación genética, quiere decir que hay evidencia, que hay presencia de interacción genotipo por ambiente y que necesariamente tenemos que ajustarlo en una evaluación genética. ¿Sale? Eso es básicamente lo que les quería decir. Vean ustedes, por ejemplo, Pacífico Centro 44 kilos y Sureste 41,7, que es básicamente lo mismo, es el mismo promedio que hay con el centro, ¿verdad? ¿Qué concluimos aquí? Bueno, pues que normalmente estas regiones donde el cátain ha proliferado más y que dependen de mucho material genético del centro. Sí, entonces es ahí donde la variación se va haciendo menor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es simplemente como investigadores, ¿sí? Que esta variación sea mayor. ¿Por qué? Porque eso nos da más pauta de poder redirigir nuestros programas, nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la idea. ¿Por qué la tengo que ajustar entonces? Pues para conocer o para minimizar esta interacción, ¿sale? Ahora, pasamos a este modelo, que sigue siendo exactamente el mismo, pero entramos al mismo tema de la descomposición de la varianza, ¿sí? Los mismos tres efectos fijos, el sexo, el tipo de parto y la edad de la madre. No cambia para que no nos confundamos, ¿sí? Aquí los vamos a encontrar. La fuente de variación, el sexo, el tipo de parto, la edad de la madre, y que son efectos que ya veníamos diciendo que son significativos y que por eso están ahí, ¿sí? La segunda parte de la parte aleatoria dentro de este modelo mixto. Ya íbamos aquí donde está ¿cómo se llama? El efecto aditivo, el efecto materno permanente, y le agregamos el otro efecto que es la interacción de semental por rebaño, ¿sí? Eso es lo que significa Sire by flock, semental por rebaño. ¿Qué quiere decir? Que a nivel nacional, eh, un semental que nosotros llevemos del Pacífico Centro al resto de las regiones, su comportamiento va a ser diferente, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo, que va a haber una interacción del genotipo por el ambiente. Entonces, ¿por qué lo estamos ajustando aquí? ¿Por qué lo estamos ajustando en este modelo? Es justamente para remover más variación todavía, ¿sí? Hacer un modelo mucho más completo, que tenga otros efectos aleatorios. En este caso es el efecto del qué? Del semental, ¿sí? Ya no es del animal como tal, ya no es de la madre, ya no es de la madre permanente o ambiental permanente, sino que también estamos incluyéndole otro efecto más que es el efecto del semental, ¿sí? Pero ¿cómo está relacionado a cada rebaño? Si eso es lo que tratamos de ver. Mete la interacción de semental por rebaño en el entendido de que cada semental tiene un comportamiento diferente
en diferentes rebaños, bajo ese supuesto. La otra interacción es el grupo contemporáneo, ¿sí? Que eso ya lo decíamos. En este caso, este grupo contemporáneo que es F y es S, lo seguimos sin considerar, ¿sí? Porque vendría siendo un efecto fijo. Ahora, nos vamos a la descomposición de la varianza. Aquí en la varianza ahora ya se convirtió en un modelo mucho más complicado, ¿sí? La descomposición de la varianza ahora es mayor, ¿sí? Tenemos el efecto del animal. Vean cómo se mueve. Hace rato era punto 15, ahora es punto 10, ¿sí? El efecto de la madre se reduce aún más. El efecto de la madre, el efecto del materno ambiental permanente, ¿sí? Se mantiene, se reduce, pero ahora estamos viendo otro efecto más, que es el efecto del semental, de la interacción semental por rebaño, ¿sí? Y también, ¿qué quiere decir? Que parte de esta variación se remueve ahora a la parte que corresponde al efecto de la interacción del semental. ¿Sí? Sí van viendo cómo se empieza a complicar más y es lo que les decía. A ver, ¿podemos usar un efecto ambiental? Perfecto, es mucho más fácil. Un efecto aleatorio es mucho más fácil. ¿Sí? Conforme le vayamos agregando más efectos, se va volviendo mucho más complicado. Pero para los fines que nosotros queremos entender, no debe ser más complicado. ¿Por qué? Porque lo único que estamos tratando de entender es cómo se descompone la varianza y cómo conforme le vayamos agregando más efectos aquí a esta parte, a la parte aleatoria, es como nos va a ir descomponiendo la varianza. ¿Sí? Vean ustedes cómo se va removiendo la varianza de aditivos, baja, y ahorita vamos a ver los cálculos de la heredabilidad. Lo que sí no cambia, lo que sí no cambia es justamente la varianza fenotípica. Ya no me acuerdo si la sumé bien o no, pero sí está bien porque la tomé de aquí, ¿sí? ¿Cómo estimamos la varianza fenotípica? Otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Empezamos con la varianza, es la varianza genética, ¿verdad? Más la varianza ambiental, ¿sí? Empezamos con la varianza aditiva, le agregamos la varianza, ¿qué le agregamos? La varianza del semental por rebaño. Pero en esencia, todo esto vendría siendo la varianza genética, ¿sí? ¿Por cuál estamos interesados nosotros, chicos? La varianza aditiva, ¿sí? Otra vez. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos todas las varianzas y en realidad nos da 0,85, ¿verdad? ¿Cambió este número? En realidad no cambió, ¿sí? ¿Cuánto tenemos aquí? 0,83. ¿Cuánto tenemos aquí? 0,85 con efecto materno. No tengo el otro ejemplo, pero con un efecto aditivo solamente, si no mal recuerdo, fue 0,85. A lo que voy es que la varianza fenotípica en esencia viene siendo la misma. Lo único que va haciendo es que se va removiendo de acuerdo a los efectos que yo vaya incluyendo en mi modelo. ¿Sale? Aquí está. El modelo más complicado. ¿Sí? Con más efectos. En esencia no es tan complicado porque lo que ustedes necesitan hacer únicamente es unir las dos columnas. La columna que tiene que habla del semental o donde está ubicado el semental y el rebaño. En R se unen las dos columnas y se hace justamente esa interacción. Y así es como se mete en el programa. Ahora mi columna, en lugar de llamarse semental o padre o llamarse rebaño, ahora se llama sire by flock.
SBF, que es otra columna y que si nosotros se lo indicamos es justamente en el programa, en el análisis, así nos aparece. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la varianza fenotípica es lo mismo, ¿verdad? Pero en esencia estos cuatro componentes viene siendo la varianza genética, ¿sí? Ahora, si ustedes se van a esta otra parte, la varianza aditiva es de punto 12 cuando estábamos obteniendo heredabilidades de punto 18 de punto 20, que quiere decir que la heredabilidad en este caso se reduce. Se reduce y se vuelve mucho más confiable nuestra información, nuestros parámetros genéticos. Háganlo ustedes, si quieren, háganlo para que vean la diferencia. Ya están aquí calculados, miren. Aquí está la heredabilidad materna, 0.05. La heredabilidad permanente, 0.09, que ya lo habíamos obtenido. Y en este caso le estamos metiendo la heredabilidad que corresponde al semental, 0.07, ¿sí? Por eso esta heredabilidad ya no es tan alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sigue removiendo, te sigue haciendo esa descomposición de la varianza. Háganlo para que practiquen cómo calculan heredabilidad. Divida nada más 0.048 entre 0.85 y tienen que obtener 0.05. 0.085 entre 0.85 y les tiene que dar 0.09. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que ahí en su fórmula creo que le falta el dato de la varianza del ambiente. Y por decir ahí en la varianza materna, en la fórmula abajo en el cuadrito verde, pone 0.0489 y arriba dice 0.489. Entonces no sé si se equivocó ahí o cómo se interpreta para ponerle ese cero después del punto. Y pues la varianza del ambiente, sí, ve, ajá. Sí, correcto. A ver, aquí están todas las varianzas, ¿sí? Esta es la varianza aditiva, 0.10, ¿sí? ¿Cuál es la varianza materna? A ver, tú dime cuál es la varianza materna. Pues según ahí pues según yo sería 0.4891. Sí, ok. A ver, dice 0.4891 a la menos 0.1. O Ah, sea, ok. eso es a lo mejor lo que no explica. Está muy bien tu pregunta. ¿Sí? Es como cuando te sale en el Excel es el exponente al menos 0.3, ¿sí? Entonces, por eso se convierte en 0.04, ¿verdad? Es 0.048. Esto significa a la menos 0.1. Aquí en el error estándar es exactamente lo mismo. No puede haber un error estándar de 0.25. ¿Qué quiere decir? Punto, como te está indicando que es a la 0,1, a la menos 0,1, entonces es 0.025, ¿sí? Acuérdense que eso significa el exponencial, o sea, son los ceros a la izquierda, ¿sí? Si te dice menos 0,3, ¿qué quiere decir? Que le tienes que poner tres ceros a la izquierda, ¿sí? 0.048, 0.085, porque te dice igual a la menos 0,1 y eso te debe dar, y 0.060 es la residual. Es redondeada, pues. Ponle 0.56 y les debe dar el 0.85 que está aquí, que es la suma, ¿sí? A ver, háganlo. En el examen no les voy a poner obviamente eso, ¿sí? Les voy a poner la varianza que es 0.48, 0.50. Van a ser ejemplos hipotéticos. Lo importante que quiero es que ustedes sepan de dónde viene, ¿sí? Cómo se calcula, cómo se descompone. No, no me interesa mucho el que le pongas dos o más ceros más. Lo que quiero es que lo estimen. Así vi en algunos exámenes. No se estimó bien la varianza, la desviación estándar, por ende, porque no se eliminaron algunos datos de la base de datos para encontrar una distribución normal, pero eso no me interesa.
Lo que a mí me interesa es que ustedes lo sepan hacer, ¿sí? Porque cuando ya tengan un ejemplo real, lo van a repetir una, dos, tres, 10 veces, ¿sí? Lo que quiero es que ver cómo razonan esa parte, cómo entienden esa parte, ¿sí? Se dan cuenta que por ahí me pasó con lo del ajuste de los animales, que me decían, es que no me sale 44 kilos. ¿Cuánto te salió? 50 kilos. Bueno, ¿quién está mal? Pues estoy mal yo en el cálculo, pero eso no me interesa mucho. Lo que yo quiero es que ustedes vean cómo se aplican las cosas, ¿sí? Que en la parte de la genética eso es lo que se hace. Puedes correr 20 modelos y al final de cuentas te quedas con el mejor, el que te ajuste mejor. ¿Sí? No es justamente ver el efecto del tratamiento y estar maquillando la información para decir, yo quiero que el efecto del tratamiento con maíz me salga mejor, porque ahora el maíz es mucho más económico. O sea, eso es parte de lo que hay que hacer. Imagínense una base de datos de 100,000 animales. Y es un dato que tú le vas a dar al productor que su animal tiene un valor genético de esa magnitud. Imagínense si a mí me dicen que el valor genético de un animal es X y está muy bueno y me gusta el animal, voy y lo compro. Y el valor genético fue estimado erróneamente porque el productor se inventó los pesos nada más. O sea, esa es la dimensión a la que yo quiero que ustedes piensen, pues, ¿sí? El cómo se hacen las cosas, no el cómo resultan las cosas, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí está correcto o no está correcto? Pues nada más habría que agregarle el 0.56 del residual abajo, porque así como lo tiene, pues no da, pero si se le agrega el 0.56, pues ya da el Ok, 0.86. está redondeado. Bueno, yo le puse punto 0,60, pero en realidad, lo real está aquí, ¿se dan cuenta? Ese punto 0.60 vendría siendo lo del SBF, que no sé qué es Ah, no, SBF. no, no. A ver, espérame. Ah, sí, aquí está, punto 0,60, sí está correcto. ¿Sí? Le hace falta el El, del falta el punto 56, sí, cierto, exactamente de la varianza residual. Sí, correcto. Sí, y te da punto 85. así es. Exactamente. Sí, está bien la observación. Falta eso, se me fue, pero esa es la idea. Esa es la idea que ustedes vean exactamente eh, qué es lo que se tiene que estimar, ¿no? En este caso. Ahí se me fue la varianza residual, pero si se la suman y todo, no hay ningún problema. Ahí está. Lo más importante es que ustedes piensen, y esta pregunta les aseguro que no se les va a olvidar a los demás, ¿sí? Porque igual en el examen se me barre y ¿qué van a hacer? Oiga, yo tengo otra duda. Eh, Sí. por decir, ahí en este efecto que se agrega el cemental por el rebaño, dice que es un efecto aleatorio, pero ¿por qué sería aleatorio si sería el mismo cemental? ¿Cambia el rebaño o cómo? No, no entiendo esa parte. Ah, mira, ¿cómo se llama? Ese es un supuesto que yo te decía. En el entendido que todos los sementales van a tener un comportamiento diferente en cada rebaño, que en esencia es así, ¿verdad? Aunque se dice que todo lo hacemos de manera aleatoria. Tú compras un semental y se aparea de manera aleatoria, ¿verdad? Con X número de animales en diferentes rebaños. Y entonces, justamente esa es una muy buena pregunta, pero en la parte del medio de los genetistas, muchos también usan este efecto como efecto fijo, ¿sí? Como un efecto ambiental. Sin embargo, la mayoría, y cuando menos con toda la gente que hemos discutido, y en el caso de este trabajo, que fue específicamente lo que nosotros desarrollamos para México, estamos investigando justamente, o sea, cuál es la importancia de la interacción del semental por el rebaño, ¿sí? Y entonces en varios artículos, y hay uno muy especial y después se los comparto, donde discuten este tema. Y entonces todos llegan a la conclusión que efectivamente el efecto, la interacción del semental por rebaño tiene que ser necesariamente
de tipo aleatorio. Obviamente lo que se busca es que haya mayor cantidad de animales, ¿sí? Así como lo decía con el grupo contemporáneo, justamente que deben ser grupos contemporáneos grandes, en este caso también, ¿qué buscamos? Que la información sea mayor y que tengamos eh, este efecto representado en diferentes regiones, en diferentes rebaños, en el entendido que cada semental tiene un comportamiento diferente en cada rebaño. Es bajo ese supuesto, ¿sí? Y entonces por eso se debe considerar como, como aleatorio. Y si tú te das cuenta, efectivamente, cuando tú lo metes como aleatorio, te remueve la varianza de la madre o del efecto materno permanente, te remueve al 6% del semental, ¿sí? Normalmente esta variación del semental no debe rebasar el 12%, ¿sí? Cuando menos en todos los trabajos en bovinos de carne, en ovinos, normalmente fluctúa entre 4 y 6%, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esa es la explicación del por qué se usa como un efecto aleatorio y no un efecto fijo, ¿sí? Cuando hablemos de los parámetros genéticos, vamos a hablar algo de lo que se llama conectividad y vamos a entender un poquito más el por qué tenemos que incrementar el número de crías por semental en cada rebaño. ¿Para qué? Para incrementar la relación de parentescos entre las progenies. Entonces, entre mayor relación de parentesco haya entre las crías a través de los rebaños, ¿cómo se logra? Usando un semental en diferentes explotaciones, con inseminación artificial, con monta natural, y eso es lo que se hace en bovinos de leche, ¿verdad? Por eso es que sus avances en los mismos bovinos es mucho mayor, o han trabajado más con estas técnicas de transferencia de embriones o de inseminación artificial, donde un semental no lo usa nada más en México, lo usan a nivel mundial y tienen evaluaciones genéticas a nivel mundial, ¿sí? Ya no es a nivel México. Y que la tendencia es justamente considerar más regiones, más países, ¿por qué? Siempre y cuando tengas conectividad genética. ¿Y cómo se logra? Pues a través de inseminación artificial. Y Oiga, entonces vamos a ver un ejemplo muy claro de eso, cómo se empezó a hacer en México y qué porcentajes de conectividad tenemos para cada población. Pero es bajo ese entendido, ¿sale? sí, gracias. Igual otra pregunta referente a los efectos maternos ambientales permanentes. ¿A eso a qué hace referencia? Porque pues también lo maneja como aleatorio, ¿no? Pero pues si ya son, o sea, bueno, no entiendo porque dice que son permanentes, si son permanentes, pues ¿cómo van a ser aleatorios? Está bien, mira, te voy a adelantar, pero eso se los voy a explicar más adelante cuando estimemos justamente los valores genéticos, ¿sí? O sea, hay efectos maternos y no tengo la gráfica ahorita, si no me salgo de aquí te explico. Les dije, aquí lo que buscamos es cómo se descompone el 100% de la variación. Nosotros estamos interesados únicamente en esta parte del valor genético, ¿sí? Cuando nosotros vamos agregando más efectos es en el entendido de que estos efectos, y en la gráfica se los explicaba, es que tienden a desaparecer. Otros dicen que permanecen para toda la vida. Y el ejemplo que les ponía, si no mal recuerdo, era el ejemplo de que si el efecto materno en nosotros como humanos, y no recuerdo, a ver, aclárame si este ejemplo lo puse o lo puse en el otro grupo. No, sí lo dijo aquí. Ok, ese es justamente lo que trato de explicar cuando hablo del efecto materno, ¿sí? Que obviamente nosotros estamos interesados en descomponer esa varianza, incluyendo más efectos, ¿sí? Porque creemos que son importantes. En dónde van relacionados esos efectos maternos y esos efectos maternos permanentes? Dijimos que los efectos maternos normalmente tienden a desaparecer y los permanentes también conforme avanza la edad de los animales, o sea, de manera natural. Nosotros los incluimos para ver
Efectivamente, ¿cuál es el efecto de la producción de leche? ¿Cuál es el efecto de la habilidad materna de la madre en este sentido? ¿Sí? Hay otros efectos como la producción de leche que tienden a desaparecer. Por ejemplo, en los ovinos a las 4 semanas, la producción de leche baja. Destetas a 75 días o 90 días y esos efectos lo que se ha visto es que siguen permanentes ahí. Sin embargo, acuérdense de la gráfica que les ponía, que esos efectos, su efecto es mayor al inicio, ¿sí? ¿Sí? Alrededor del parto, alrededor de los 30 días en el caso de los ovinos. En el caso de las demás especies es exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros estamos interesados en es en descomponerlos, en ver efectivamente cuál es su efecto, ¿sí? Independientemente unos digan o tengan a desaparecer o siempre permanezcan presentes, pero normalmente reducen esa proporción. Y es donde nosotros decimos, oye, en realidad, en algunos casos y anteriormente lo que decían, a mí me interesa estimar la heredabilidad materna. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo selecciono ese animal considerando ese valor, ¿qué quiere decir? Si es una hembra es que te va a producir o va a tener más habilidad materna, por ejemplo, ¿sí? O te va a producir mayor cantidad de leche, ¿sí? Y en la parte permanente, pues obviamente se sobreentiende que si tú das mejores condiciones, esos efectos tienden a desaparecer más rápidamente o a menor escala a medida que tú modifiques esa parte. Y normalmente necesariamente se tienen que considerar como maternos. Por eso se llaman maternos permanentes. ¿Sí? Ok, muchas Ah, gracias. ¿sale? La duda, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Porque básicamente por ahí estamos terminando esta parte de la descomposición de la varianza. Y resumo básicamente con esto. Y terminamos esta parte, ¿no? De la descomposición de la varianza. En esta gráfica que ya se las había compartido al inicio, ¿sí? Que dice que el fenotipo, el comportamiento de un animal, ¿a qué se debe? A la parte a la parte ambiental, está al revés, aquí está al revés, a la parte ambiental y a la parte genética. ¿Sale? Eso es lo que debemos tener nosotros bien claro. Durante todo este mes hemos venido hablando básicamente de lo mismo, ¿sí? Hemos retomado algunos otros conceptos, sobre todo estadística, de la parte de definir un modelo, y de ahí nos hemos ido desprendiendo con muchas cosas. Pero a final de cuentas, esto es lo que ustedes deben entender, ¿sí? Y de ahí parte todo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que tienes un efecto ambiental, un efecto fijo, en el ejemplo que hicimos, usamos tres. Pueden ser cuatro, puede ser cinco, seis, o los efectos que nosotros tengamos a la mano. De la parte genética, ¿sí? Sí, que aquí se ejemplifica como la parte menor, ¿verdad? En términos de proporción partiendo del 100%. Acuérdense que yo les decía que el 70% y en la gráfica esta que hablábamos donde se descompone la varianza, más o menos el 70% son de los efectos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en la parte genética? Es tratando de descomponer, de jugar con las varianzas aquí y ver exactamente cuál es el efecto de cada uno de esos efectos aleatorios, ¿sí? Que finalmente a lo que a nosotros nos interesa es la parte aditiva, porque normalmente la usamos para seleccionar los próximos progenitores. Y de ahí es donde viene bueno, exactamente parte todo, ¿sí? Entonces, es la fórmula desde el punto de vista genético cuantitativo y que si nosotros tenemos esta parte bien clara, ¿sí? Cuando hablemos de una evaluación genética, pues únicamente es ir agregándole más componentes y más componentes, ¿sí? Pero que al final de cuentas, ¿para qué queremos conocer todo eso? Para estimar cuál es el verdadero valor genético de un animal, ¿sí? Que eso es básicamente lo que necesitamos saber. ¿Cuánto vale genéticamente este animal?
para velocidad de crecimiento. ¿Cuánto vale este animal para espesor de grasa? ¿Cuánto vale este animal para presencia de enfermedades? ¿Sí? Y es ahí donde nosotros, justamente es donde necesitamos tener presente, bien presente, cuál es esa forma. ¿Sí? Y creo hasta aquí hemos hecho mucho énfasis, y les decía la vez pasada, si ustedes entienden esta parte, si dominan esta parte, créanme que lo demás es mucho más sencillo, ¿sí? Normalmente esto que yo les estoy tratando de explicar es parte de lo que ves nuevamente en un programa de posgrado, ¿sí? Y lo único que haces es ir reforzando todas las dudas, y qué bueno que haya dudas porque de esa manera es como van haciendo el interés por meterse más y más y más. ¿Sí? Si en un futuro dicen, a ver, yo quiero hacer una maestría eh, en mejoramiento, con un enfoque en mejoramiento, pues obviamente que esto va a ser importantísimo. ¿Qué es la parte que viene? Pues ir afinando detalles, ¿sí? Así como lo que me preguntabas. ¿Por qué esta parte? A ver, yo estoy interesado en la parte materna. Estoy interesado en la circunferencia testicular. ¿Qué tiene que ver con la producción de leche, por decir? ¿Sí? O sea, no todas las cosas se van a comentar en el curso, pero sí la idea es que tengan de manera general herramientas para que ustedes continúen. ¿Sí? Y sobre todo, bueno, pues aquí el objetivo es que aprueben la materia y que puedan aplicar estos conceptos en la parte final que es su proyecto. Que al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? Adquirir herramientas, ¿para qué? Pues para enfrentarse en un futuro a su ejercicio profesional. Muchos conceptos van a quedar en el aire, justamente eso es lo que pasa. Ya va a depender de uno qué tanto podamos profundizar, ¿sí? Entonces, aquí le paramos, es un poquito antes, pero con esto terminamos esta unidad. Únicamente me falta compartirles esta presentación, lo hago más tarde y si no en el transcurso de la semana. Mañana vamos a tener otra simulación de examen con todo lo que ya hemos visto. No vamos a usar la computadora, todo va a ser escrito y listo. Igual y no me lo tienen que mandar, ¿sí? Simplemente lo hacemos escrito y se quedan con esto. También vamos a hablar de la otra parte del proyecto, que ya estoy terminando para la propuesta para el día de mañana, y con eso cerramos esta parte, ¿sale? Y el lunes arrancamos con el otro punto, ¿no? De los parámetros genéticos, y vamos avanzando rápidamente, ¿sale? Gracias, doctor. Cuídense. Hasta luego.
Inge, ¿están por ahí? Sí, aquí estoy, doctor. Buenos días. Ya dejaron de grabar, ¿verdad? ¿O todavía sigue? Sigue grabando. Si gustan, ya suspéndanla y nada más quiero hacerle un comentario. Sí. De todas maneras, no hay problema, ¿eh? O sea, La cuestión es que Alan es el responsable de estar pasando el video. Ahorita salió, pero ya no tarda en llegar, pero no hay. ok. Entonces no hay problema, le comento nada más para que ahorita me ausente un poquito. Sí, Yo voy a tener una reunión de 11 a 12. sí, Obviamente esto, por más rápido que pueda ir con el otro grupo, no voy a poder estar todo el tiempo. Me salió una reunión ahorita del trabajo justamente y la tengo que atender de 11 a 12, sí, no hay ¿sí? ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a la, ¿cómo se llama? A la clase les voy a dar alrededor de 20 minutos, máximo media hora, y me voy a desconectar al 5 para las 11, Ok, ¿sí? Y si no termino de esta parte, porque ahorita me lleve más o menos unos 50 minutos o más, si yo lo hago de manera mucho más rápida, no voy a alcanzar a cubrirla. Entonces yo mañana hago esta parte al inicio y después procedemos al examen, ¿sí? perfecto. Pero incluso se lo puede comentar a los muchachos al inicio y Sí, de alguna otra manera ellos van a estar conscientes. sí, por favor, Sí, no, ¿sale? sí, Entonces me voy a abandonar la sesión y los esperamos, ¿no? Es 10:30, ¿verdad? sí, 10:30. Sí, ¿sale? Sí, Correcto. ándele, cuídese. Ahorita me conecto. Ándele. Al 100 y cargando. ¿Qué onda? No, no, ya está bien, no te preocupes. Mira, todas las veces que más que pluma no les presto porque ya les conozco.